Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los versículos más prácticos y poderosos de toda la Biblia. Y no como algo teórico, sino como un verdadero manual de combate. Uno que explica esa lucha que todos sentimos por dentro. Y, lo más importante, nos da la estrategia para salir victoriosos. Si esta pregunta les suena familiar, la respuesta no es que haya algo mal a nivel personal o que sea una falla única. No. Es la prueba de una realidad espiritual que la Biblia describe con una claridad impresionante. La batalla universal entre nuestra naturaleza, nuestra carne y el Espíritu de Dios. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir bien qué es esta batalla interna. Luego nos vamos a ir un poco al pasado para entender el contexto de la carta a los Gálatas, que es crucial. Después analizaremos el versículo clave, Gálatas 5:16. Veremos los resultados de cada lado y, al final, la parte más práctica, cómo llevar todo esto a nuestro día a día. Ok, empecemos por dejar algo bien claro. Este conflicto interno no es una excepción, no es una anomalía. Es de hecho la experiencia normal de cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo. Son literalmente dos naturalezas opuestas que viven dentro de un mismo creyente. Y justo ahí, en medio de toda esa tensión, el apóstol Pablo nos regala esta frase de apenas unas cuantas palabras. Ojo, esto no es un simple consejo moral o un buen deseo, para nada. Es una promesa con instrucciones. Es el mapa de batalla que, si lo entendemos bien, de verdad puede transformar por completo la vida cristiana. Ahora, para captar todo el peso de este versículo, es súper importante entender por qué Pablo lo escribió. Esta no fue una carta tranquila, Fue una corrección urgente, casi con enojo, dirigida a unas iglesias que estaban siendo engañadas y estaban a punto de volver a la esclavitud. A ver, pongámonos en situación. Pablo había predicado un evangelio simple, puro. La salvación es un regalo que se recibe por fe. Punto. ¿Pero qué pasó? Después de que él se fue, llegaron otros maestros, conocidos como los judaizantes, y empezaron a ensuciar el mensaje. Decían, sí, la fe está bien, pero no es suficiente. Para ser salvos de verdad, tienen que añadir las obras de la ley, como la circuncisión. O sea, les estaban volviendo a poner una carga que Cristo ya les había quitado. Y aquí, miren, vemos el choque de dos mundos. Lo que Pablo predicó fue libertad total a través de la gracia. Lo que estos otros enseñaban era una vuelta a la esclavitud bajo la ley. Para Pablo, esto no era un detallito teológico. No, era una traición al evangelio. Era básicamente decir que el sacrificio de Cristo en la cruz no había sido suficiente. Imagínense la gravedad. Y es en este contexto, defendiendo con uñas y dientes la libertad en Cristo, que Pablo llega al clímax de su argumento en el capítulo 5. Y ahí nos da la solución práctica a la pregunta del millón. ¿Cómo se vive esa libertad en el día a día sin caer ni en el legalismo de cumplir reglas ni en el libertinaje de hacer lo que nos da la gana? Ahí está, la solución en una sola frase. Así de simple y así de profunda. Ahora vamos a desmenuzarla palabra por palabra, porque créanme, cada una tiene un peso inmenso, tanto teológico como práctico. La primera palabra clave es andad. En el griego original es peripateo. Y esto es fascinante, porque no se refiere a un paseo ocasional, como ir al parque el domingo. No, significa un caminar constante, continuo, un estilo de vida. Pablo nos está diciendo que la vida espiritual es una realidad de 24 horas, 7 días a la semana. No es algo que se prende y se apaga. Ok, ¿y cómo es este caminar? En el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa vivir en una dependencia constante de la persona del Espíritu Santo. Imaginen que la vida es un auto. Andar en la carne es agarrar el volante con todas nuestras fuerzas, creyendo que tenemos el control. Andar en el Espíritu es pasarse al asiento del copiloto, ceder el volante y decir, Señor, tú guías, yo confío y obedezco. Es un cambio radical de autocontrol a dependencia de Dios. Y aquí viene el punto crucial que muchísima gente pasa por alto. La segunda parte de la frase, y no satisfagáis los deseos de la carne, no es otra orden. Es una consecuencia, un resultado automático. Es una promesa. La estructura es, si haces A, o sea, si andas en el Espíritu, entonces B, no satisfacer la carne, sucederá como resultado. La victoria sobre la carne no es algo por lo que luchamos por separado, es el resultado garantizado de caminar en el Espíritu. Y por último, ¿qué es la carne? La palabra en griego es sarx, y esto es súper importante. No se refiere a nuestro cuerpo físico.
Se refiere a nuestra naturaleza caída, esa inclinación que todos tenemos hacia el egoísmo, la rebeldía y sobre todo, ese deseo de vivir independientes de Dios. Es esa vocecita interna que nos dice, yo puedo solo, yo sé lo que es mejor, no necesito a Dios para esto. Bueno, ahora que ya conocemos a los dos contendientes en esta batalla, Pablo nos muestra un contraste brutal entre los resultados de una vida dominada por uno o por el otro. Y de verdad, no podrían ser más diferentes. Para ilustrarlo, pensemos en un ring de boxeo. Antes de conocer a Cristo, en ese ring solo había un peleador, la carne. ¿Y saben qué? Siempre ganaba. Pero al recibir a Cristo, entró un nuevo peleador al ring, el Espíritu Santo. Y este peleador es sencillamente invencible. La batalla ahora consiste en decidir a cuál de los dos le vamos a hacer caso, a cuál le cedemos el control. Y fíjense en algo interesantísimo de esta lista. Pablo habla de las obras de la carne, en plural. Son un montón, son caóticas, desordenadas, y no solo son pecados grandes, sino también cosas de todos los días, como enemistades, celos, contiendas. Pero luego habla del fruto del Espíritu, en singular. Es un solo fruto, como un racimo, con 9 características que crecen de forma natural, unificada, cuando el Espíritu está al mando. Muy bien, toda esta teología está increíble, pero la pregunta es, ¿cómo se vive? ¿Cómo pasamos del concepto a la realidad de nuestras luchas diarias? Porque aquí es donde todo cobra sentido. Vamos a tomar un ejemplo súper concreto y muy común hoy en día, la lucha contra la ansiedad y la preocupación. Este es un campo de batalla perfecto donde la carne y el espíritu chocan constantemente. El enfoque de la carne, el que nos sale natural, es intentar controlar la ansiedad con fuerza de voluntad. Decirnos, no debo preocuparme, tengo que calmarme. ¿Y qué pasa? Que solo nos enfocamos más en el problema. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. En cambio, el enfoque del espíritu es totalmente diferente. No se trata de luchar contra la ansiedad, se trata de rendirla, de cambiar el foco del problema a la persona de Dios. Entonces, ¿cómo se ve caminar en el Espíritu en medio de un ataque de ansiedad? Son 3 pasos súper prácticos. Primero, detente. Literalmente, haz una pausa. Respira. Segundo, ora y declara. No una oración mecánica, sino una conversación real. Dios, te entrego este miedo. No me pertenece. Y tercero, adora. Pon música que exalte a Dios. Canta. La adoración es el arma secreta que cambia nuestro enfoque del tamaño de nuestros problemas a la inmensidad de nuestro Dios. Y esta analogía lo ilustra de una forma brillante. La carne es como un perro bravo. Antes de Cristo nos mordía sin piedad. Ahora, al caminar en el Espíritu es como si se levantara una valla protectora. El perro sigue ahí, sigue ladrando, nos sigue provocando, pero mientras permanezcamos del lado correcto de la valla, no nos puede morder. El Espíritu no elimina la carne de nuestra vida, pero sí neutraliza por completo su poder. Y claro, este caminar se cultiva con hábitos diarios. Empezar el día conectando con Dios, mantener una conversación continua con Él durante el día, aprender a estar sensibles a sus pequeños impulsos, llenarnos de su palabra, buscar una comunidad que nos apoye y, súper importante, cuando caemos, porque vamos a caer, arrepentirnos rápido para volver a esa dependencia. No es algo complicado, pero sí requiere ser intencionales. Y creo que esta es la idea que lo resume todo. La vida cristiana no se trata de un esfuerzo humano agotador por ser buenos. Se trata de una vida de dependencia divina que es sobrenatural. No se trata de intentar con más fuerza, sino de rendirse más profundamente. No es un estándar imposible que tenemos que alcanzar, es una vida que ya hemos recibido. Así que, al final del día, todo se reduce a esta pregunta, una decisión que no se toma una sola vez, sino cada día, cada hora, cada momento. ¿Vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad para controlar y mejorar? ¿O vamos a rendirnos y a depender del poder invencible del Espíritu que vive en nosotros? La batalla ya está ganada, solo tenemos que aprender a caminar en esa victoria.